En esta sesión abordaremos ya la cuarta parte de este proyecto de validación del tema del ensayo. Esta cuarta parte hace referencia a la presentación de los elementos formales que vienen a ser de gran importancia en este documento que es el ensayo. Específicamente, la presentación de las citas y la bibliografía que viene a cerrar la información. Bien sabemos nosotros que las citas de autor son de vital importancia para sostener las argumentaciones de nuestro ensayo. Son fragmentos de texto que vienen a ser el pilar de nuestra argumentación. Sabemos, de acuerdo a la sesión 3, que teníamos fundamentalmente dos tipos de citas: las citas directas y las citas indirectas. Vamos a ver cómo presentar estas referencias tan importantes dentro de nuestra argumentación. Las citas directas de autor van a tener tres posibilidades. Al terminar la cita, la referencia del autor, al pie de página, o bien con referencia a la hoja de notas. Quiero comentar que si optamos por la opción 1, la 2 o la 3, debe ser una, no las tres, porque entonces se le pierde homogeneidad a la presentación y al trabajo. Las citas de autor directas, ¿cómo las vamos a reflejar? Se establece el autor, el año y la página. Lógicamente que antecede el pequeño texto seleccionado. Voy a retomar el ejemplo de Rojas Soriano, que nos va a ilustrar para poder agotar este primer punto, que es la cita directa. Rojas Soriano dice, en relación con la hipótesis, que es una afirmación sujeta a confirmación. Si yo estoy planteando dentro de mi ensayo la parte sustancial teórica en relación con la hipótesis, y quiero establecer que mi ensayo justamente está basado en un supuesto que es cómo elaborar este tipo de trabajos, y si yo estoy abordando lo que es la hipótesis, puedo establecer que una de las partes del trabajo desde el punto de vista del diseño es plantear una hipótesis, que es una afirmación sujeta a confirmación. Inmediatamente tengo yo que establecer el autor que me sirvió para fundamentar la cita, pongo el apellido, el año en que aparece el documento y la página de donde se seleccionó la frase o el pequeño texto. Si existiera en esa secuencia, y es obvio que va a haber varias citas dentro del ensayo, desde el punto de vista de las citas directas de autor, la segunda cita, si corresponde al mismo autor, que es Rojas Soriano, ya no tengo yo que colocar Rojas 1988, sino simplemente una abreviatura latina que es idem, que significa
el mismo documento. Entonces tendría que yo que poner, en lugar de Rojas 1988, idem y la página que ya no corresponde a la 107. Es la segunda cita cuando estamos haciendo referencia al autor de la primera. Si continuamos dentro de nuestro trabajo y la tercera cita toma como referencia a Rojas Soriano y es la misma página, entonces tengo yo que utilizar la abreviatura latina ibidem, que significa en el mismo lugar. Y en el mismo lugar implica el autor, el año y la página. Estas son las citas directas. Es recomendable, desde el punto de vista técnico, que utilicemos otros autores para no ir viciando el planteamiento de uno solo, sino que la variedad de las citas nos viene a dar el enriquecimiento dentro de la argumentación. Esta es la primera opción de la presentación, citas directas de autor al terminar justamente la cita. Ahora vamos a la segunda opción, la referencia al pie de página. Vamos a suponer que dentro de la argumentación, y es el mismo caso, tenemos la cita de Rojas Soriano, es una afirmación sujeta a confirmación. Si yo escojo al pie de página, omito la referencia del autor, el año y la página, y simplemente voy a colocar el número que le corresponde a la cita, y ese número yo debo de tener mucho cuidado de colocarlo al pie de página, donde al pie de página yo voy a dar las referencias completas de el autor. Entonces, tener mucho cuidado. Al pie de página, las citas se van numerando, pero esos números se van a colocar en la parte de abajo del documento, de la hoja, para hacer referencia al autor. Esta segunda opción se dificulta un poco por la cuestión del diseño y el trabajo en relación con la acomodación dentro de la computadora. Si en una página hay 3 citas, yo debo de colocar el 1 en la que corresponde, el 2 y la 3, y colocar las referencias documentales en la parte de abajo. Por eso se denomina al pie de página. La segunda opción, al pie de página. Viene la tercera opción, con referencia a la hoja de notas. Si yo escojo esta tercera opción, simplemente elimino las referencias del autor, pongo un número a cada una de las citas que comprenden el trabajo. Vamos a suponer que en todo el ensayo yo tengo 7 citas, voy a colocarles el número que le corresponda en función del orden de aparición, del 1 a número 7. Cuando termino mi trabajo, debo de colocar lo referente, referencia a la hoja de notas, y colocar antes de la bibliografía el concepto notas y numerar los 7 documentos que me sirvieron para conformar las referencias si yo estoy seleccionando la tercera opción con referencia a la hoja de notas. Este tercer modelo
es un modelo muy fácil porque simplemente vamos colocando números a las citas que después se van a referir en la hoja de notas. Aquí tenemos entonces las citas directas de autor. ¿Cómo podemos referir las citas indirectas? Las citas indirectas van amalgamadas al texto y simplemente nosotros hacemos referencia a los autores. Es decir, si yo estoy trabajando el tema de la Revolución Francesa y tengo una cita de Raimundo de Miguel en relación con la Revolución Francesa y comienzo mi disertación hablando de los antecedentes del movimiento y establece mi argumentación que con la llegada de Luis XVI se incrementa el desajuste económico en Francia. La situación económica que se había vivido Luis XV y Luis XIV en relación con la economía, cuando llega este monarca, la situación es sumamente difícil. Así lo afirma Raimundo de Miguel. Francia era insostenible ya cuando Luis XVI llega al trono. Como podemos observar, ahí tenemos una referencia documental, pero no hacemos mención ni qué documento, ni al año, ni mucho menos la página. Esto simplemente se va a proyectar cuando en la parte final del ensayo, que es la bibliografía, hagamos referencia a todos aquellos documentos que nos sirvieron para integrar el trabajo. Voy a concluir y cerrar el tema haciendo mención que esta experiencia docente, esta experiencia que he tenido en aula al orientar a los jóvenes dentro de este trabajo del ensayo, me ha permitido establecer estos aparatos teóricos que he presentado a través de estas 4 partes o 4 sesiones. En la advertencia, que son sugerencias metodológicas para jóvenes que inician, para jóvenes que por primera vez tienen la problemática de elaborar un trabajo académico de conocimiento profundo como lo es el ensayo. Para algún estudiante que ya haya tenido experiencia o que ya tiene el camino recorrido para la integración de los ensayos, estas sugerencias metodológicas creo que no serán de gran relevancia, pero sí para todos aquellos que están incursionando en esta fase tan importante de la argumentación y que es el ensayo.